Hola, hola, bendiciones justamente en este miércoles 25 de mayo del año 2022, miércoles de la sexta semana del tiempo de Pascua. Y bueno, soy su hermano en Cristo, Jorge Isaac González, y una alegría poder compartir con ustedes una pequeña reflexión a la luz del texto del Evangelio que hoy la Iglesia nos regala, que la liturgia nos permite escuchar. Dice el capítulo 16 de este Evangelio según San Juan. Recordemos que en los últimos días hemos venido pues leyendo fragmento a fragmento de ese discurso de despedida que encontramos en el contexto de la última cena, desde los capítulos 13 hasta el 17 del Evangelio de San Juan. Y bueno, Jesús empieza a dar instrucciones, reflexiones y demás, y hoy nos presenta una muy interesante. El texto empieza diciendo que Jesús le dice a los apóstoles: hay muchas cosas que tengo por decirles, pero no se las diré porque no son capaces de entenderlas. Y más adelante lo complementa: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Ok, vean qué frase más interesante compuesta de dos momentos. Estamos caminando hacia el final de la Pascua. Ya quedan relativamente pocos días, quedan 11 días, y cerramos con la fiesta de Pentecostés, que es esa fiesta que nos recuerda que como iglesia, como bautizados, nacidos del agua y del Espíritu, estamos llamados a ser evangelizadores, a llevar el Evangelio a todas las partes del mundo. Y unido a esa la llamada evangélica, pues es necesario darnos cuenta que ante lo fuerte de esa misión, el Señor no nos la impone sin darnos los medios necesarios para hacerla de la mejor manera. Por eso envía al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que desde el bautismo hemos recibido. ¿Para qué? Para que nos guíe y nos lleve. El Señor sabe que por nuestra humanidad, nuestra fragilidad, nuestro desconocimiento de muchas cosas, a veces nos es un poco difícil entender los mensajes del Evangelio, porque estamos surgidos o sumidos en una sociedad con cosas, con mentalidades, con ideologías, con costumbres, y que muchas veces esas costumbres pues se contraponen a lo que el Señor nos ha enseñado. Y ante la cotidianidad, ante el uso constante, pues a veces podemos asumir como correctas cuando no lo son. Pero ahí es donde entra esta frase que es muy propia del Evangelio según San Juan, que es el uso del término la verdad en singular, que es algo también necesario. San Juan nos lo habla con una propiedad que nace de su experiencia de fe. Juan es el más joven de los apóstoles y es el último que muere. Es decir, Juan ha vivido de cerca esos primeros años de la vida cristiana, y cómo inclusive pues dentro de la enseñanza del Evangelio se han ido introduciendo ideologías, mentalidades, desde aquellos judaizantes que querían pues relacionar todo con que la iglesia cristiana naciente debería seguir viviendo el judaísmo y la circuncisión, y que los animales puros e impuros, hasta ya nuevas realidades que negaban la divinidad de Cristo, o que querían o que decían que las enseñanzas de Jesús hay enseñanzas ocultas que solo un grupo determinado podía tener acceso y demás. Entonces Juan entiende y ve cómo la iglesia siempre se va a ver atacada, cómo el Evangelio a lo largo del tiempo se puede ver distorsionado por las realidades propias de la sociedad en la que se desarrolla. Pero por eso entiende Juan que debe existir siempre la verdad, esa verdad que debe ser plena. De hecho, y es muy interesante como lo dice Jesús, porque dice que el Espíritu de la verdad, que es el significado de Paráclito, el Espíritu de la verdad nos enseñará la verdad plena, la verdad completa. Porque hay un problema en la realidad que no podemos negar, que es que se toma el Evangelio, se fragmenta en mi conveniencia, y de ahí se justifican cosas que no vienen al caso. Un ejemplo propio: hace poco se dio en Estados Unidos que se le niega la comunión a una senadora, a una feligrés que era completamente pro aborto. Se sabe que el aborto es un pecado, que quienes participan de un aborto
caen en excomunión, en sentencia de excomunión inmediata. Y entonces, pues obviamente ante una partidaria que pone esfuerzos hacia esta matanza de inocentes, pues se le niega lo más sagrado que tenemos, como lo es el cuerpo y sangre de Cristo. Y es claro que esta circunstancia genera un gran boom de opiniones y comentarios. Y muchos son en contra de la iglesia, o en este caso el arzobispo o la diócesis, que le niega la comunión a esta persona. ¿Por qué? Porque se dice que quién es la iglesia para negarle a Cristo a aquel que le busca. Pero vamos a entrar en una realidad que puede ser chocante. ¿Puede ser verdaderamente un buscador de Cristo aquella persona que aprueba aquello que Dios no quiere? Vean qué importante se vuelve esto. Porque de lo contrario, entonces, en ese aspecto, pues estaríamos privándonos de lo más importante que tenemos. Es claro que hemos dicho y siempre, y yo creo firmemente en eso, que la Sagrada Comunión no es algo únicamente para los santos o para los buenos. Es una medicina para los pecadores, pero una medicina para los pecadores que quieren sanarse de esa condición de pecado, que quieren convertirse. No se trata de que la comunión se reciba porque tengo que participar de la misa y ni modo que no reciba la comunión, pero yo saliendo de las puertas del templo, mi vida no se configure con Cristo. Esto es lo que tenemos que entender cuando vamos hacia la verdad plena. No podemos licuar la fe, como decía el Papa Francisco a aquellos jóvenes en aquella Jornada Mundial de la Juventud. No podemos tomar el Evangelio a los pedacitos que nos convienen. No podemos únicamente quedarnos con yo tampoco te condeno. Tenemos que ir con el ve y no peques más. Porque de lo contrario no estamos llegando a la verdad completa. Y estamos volviendo el Evangelio muy sencillo. ¿Por qué? Porque no me conlleva ningún tipo de exigencia. Y claro, ¿por qué? Porque quiero adaptar el mensaje de Dios a los tiempos actuales. Y esto es algo que se vuelve muy serio y muy delicado. Hoy, en este día, y de hecho, y con esto no juzgo ni mucho menos, más bien es una alegría si se lleva bien en mente, estamos en un proceso sinodal. ¿Qué significa esto? Que atendiendo aquella gran responsabilidad y misión que viene del Concilio Vaticano II, el laico participe más de lleno de la iglesia, porque el laico es iglesia, no es solamente los sacerdotes, no solamente el Papa, no solamente los obispos, no solamente aquellos ministros ordenados. Yo como laico, como bautizado, soy parte de la iglesia y ejerzo mi sacerdocio, pues en este caso común. Pero que esa sinodalidad, que esa oportunidad de poder participar de la iglesia, no piense que la iglesia es democracia, porque la iglesia no vive de lo que la mayoría piense, vive de lo que el Señor enseña. Entonces, ya a raíz de toda esta sinodalidad, discúlpenme la expresión, pero han aparecido cada barbaridad que quieren cambiar lo que el Señor trajo. Y no se trata de adecuar la iglesia a los contextos del mundo. Es enseñarnos a los cristianos a seguir viviendo el Evangelio a pesar de las condiciones del mundo. Porque esa es la verdad plena. Entonces, verdaderamente es necesario que entendamos, que valoremos y profundicemos que el regalo de la fe es un don que nos separa de los demás, que nos separa en el entendido de que nos damos cuenta de que nuestro punto de aquí no se trata de la tierra, sino nuestra perspectiva debe ser hacia el cielo. Y el Evangelio conlleva una radicalidad inclusive de enfrentarnos a cosas del mundo que, aunque la mayoría, incluyendo gente importante dentro de la iglesia, apruebe, sabemos en fe y porque hemos entendido y porque hemos leído el Evangelio que no son correctas. Entonces, de ahí es donde tenemos que empezar a valorar. Entonces, pidámosle al Señor verdaderamente esa experiencia de poder dejar al Espíritu Santo iluminarnos, porque habrá cosas que por mis sentimientos, por mis emociones,
porque lo he escuchado, porque lo veo, porque he sido bombardeado con él a nivel de redes sociales, a nivel de programas de televisión. Habrá cosas que me quieran distorsionar o cosas que me hacen incomprender el porqué del Evangelio. Bueno, pidámosle al Espíritu Santo y démosle nosotros la posibilidad del Espíritu Santo de dejarnos iluminar y poder entender de manera de que el Señor siga actuando en la iglesia y que la iglesia siga siendo pues un vínculo y un medio que nos lleve hacia Dios dentro de mis realidades terrenales. Eso es lo que debemos pedirle al Señor constantemente y de esa manera poder ser testimonio y así llevar a los demás a Dios, porque aquello que decimos movido por el Espíritu Santo no es palabra nuestra, es palabra de Cristo, es palabra de Dios. Bendiciones.